Bienvenidos a Noticias Ocultas X. Bueno, estamos en la segunda parte de este videazo que tenemos con nuestro invitado de lujo, Robert Martínez, de Cosmograma. Robert, ya en la primera parte se dijo de todo, hablamos de todo lo que está pasando, de lo que puede llegar a pasar, de cómo estar nosotros y de todo. Ahora, Robert, te quiero hacer una pregunta en base a lo que se viene, en base a lo que estuvimos hablando y demás. ¿Cómo podemos prepararnos tanto individualmente como colectivamente a nivel terrenal y en otros planos a nivel energético, espiritual, para todos los acontecimientos que se están viniendo? Porque sabemos que a pesar de los manotazos de ahogado que están dando, siguen dando batalla y nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos preparar? Vale. En la primera parte del año, especialmente abril y mayo, son los meses quizá más delicados. Es importante prepararse en lo económico, o sea, que cada uno sea responsable con su economía. Tampoco vamos a dar una clase de cómo tener unas finanzas saneadas, pero cada uno puede investigar un poco sobre el tema para aprender un poco más sobre inteligencia financiera, diferentes maneras de diversificar su patrimonio o incluso políticas básicas de ahorro. Es decir, pues no te lo gastes todo, no pilles, no te endeudes, por ejemplo, durante estos meses. O sea, intenta prepararte por si acaso pudiera haber un pequeño chaparrón, por si acaso pudiera haber incrementos, subidas de precios, tasas, multas o lo que sea, porque estamos ante 2 meses delicados. Puede ser que, insisto, por ahí cada uno en lo personal lo puede gestionar de maneras muy diferentes. No es una energía esencialmente negativa, pero es fuerte. Y cuando algo es fuerte, puede ser complicado de manejar. Es como si tú estás cabalgando un pura sangre y realmente, pues ese caballo, si lo llevas bien, te va a manejar o vas a avanzar mucho más deprisa. Pero si no eres diestro manejándolo, pues te puedes caer y te puedes hacer mucho daño. Pues la energía económica que hay en abril y mayo es muy buena para la gente que sabe manejarse bien en los negocios, pero puede ser excesiva para aquellos que no están acostumbrados a manejarse en estas vidas. No, decía que acá sumarle a esto también, aparte de esta cuestión, es que siempre destaco la cuestión muy importante de ser independientes y, como vos bien decís, diversificar los ingresos y tratar de salir un poco de esa rueda del ratón o al menos tener alternativas. Hay muchos emprendedores, hay muchas ideas, hay muchas cuestiones para hacer que hoy también las tecnologías nos ayudan y demás. Y la cuestión es, si vemos que hacemos lo mismo, no nos da resultado, no vamos a dar una clase ni nada por el estilo, ni de finanzas ni de economía, pero es una cuestión de consejos a nivel mentoría a partir de la experiencia de uno, de que si se dan cuenta que algo no funciona y siguen con lo mismo, tengan siempre alternativas, plan A, B, C, porque dadas las circunstancias, hoy nada es seguro, el trabajo que cada uno de ustedes tengan no es seguro, no saben si el día de mañana va a estar o no, entonces siempre tratar de tener la mayor independencia posible, inclusive si pueden cultivar, no les digo que toda una huerta, pero al menos alguna que otra cuestión en la casa, todo lo que sea para hacerlo más independiente, que traten de hacerlo, que traten de buscar y ver por ese lado, porque bien como dice Robert, los que van a seguir pasando, no quiero decir como etapas o niveles, porque parece un videojuego, ¿no? Pero los que quieren seguir pasando niveles, tienen que estar preparados y tienen que tener más herramientas y fortalecer más a su personaje en todos los aspectos posibles. Entonces, Robert, disculpa, pero quería sumar eso. No, por supuesto, y muy bien agregado porque realmente es muy pertinente ese punto de agregar recursos, agregar estrategias, incluso ser independiente también es tener más posibilidades, quiero decir, si como tú dices, tengo un plan A, un plan B, un plan C, e incluso mi economía está compartida con otras personas, a veces si yo caigo me puede apoyar otra persona y yo le ayudo a hacer otras cosas, a lo mejor te ayudo a hacer tareas del hogar y tú me ayudas económicamente y así podemos hacer un tándem, o sea que también pensemos que podemos jugar en equipo y forma parte también de las lecciones de este 2023 aprender a apoyarse en el compañero de al lado, que puede ser familia, puede ser pareja, puede ser quien sea, sin culpa, porque también muchas veces uno carga con la idea o la falsa creencia de que él tiene que estar generando los ingresos de una manera directa, ¿no? Que a veces se le carga eso, por ejemplo, a una ama de casa o personas que tienen hijos y que en ese momento no pueden estar trabajando también, o que sería muy duro, muy agotador o incluso lesivo para su propia salud. Luego, a nivel psicológico, sí que hay una variable que es muy importante a partir de este marzo, y es máxima flexibilidad mental, máxima apertura mental, porque mucha gente va a perder la cabeza. Es decir, van a surgir tantas informaciones nuevas. El tablero de juego se va a volver tan complejo
que más vale que intentamos entenderlo y aceptarlo y encajarlo con las piezas que ya conocemos. La mayoría ya venimos bastante entrenados y cualquiera que escuche tu canal ya está bastante abierto de mente, pero lo digo más para la gente que convive con nuestros espectadores, o sea, para la gente más cerrada de mente, que tengáis paciencia y tolerancia respecto a ellos, porque muchos van a estar en shock. O sea, van a surgir tantas cosas nuevas, muchas de las cuales ya conocemos algunos otros o intuimos, pero cuando se empiecen a oficializar, la mayoría van a entrar en shock y no van a saber exactamente cómo posicionarse y cómo manejarse. Así que nosotros, apertura mental, que la mayoría ya la tenemos, pero también tolerancia y respeto frente a aquellos que van más despacio o que empiezan justo ahora tímidamente a despertar y la mayoría pues no quieren, siguen volviendo otra vez a la cama a darse la vuelta y dicen 5 minutitos más. No, tal cual. Es muy importante la cuestión de la empatía acá, de poder comprender los niveles, no los niveles, disculpen la palabra, retiro lo dicho, comprender la situación de cada uno, que nadie nació aprendiendo, nadie sabe absolutamente todo. Es un proceso, cada persona es diferente y lo batalla de forma diferente. No quiere decir que uno sea un enemigo por pensar diferente, porque tengamos en cuenta que hay una gran manipulación y hay un gran sabotaje de lo que son las mentes hoy en día. Entonces, quizás el comprender que no todos somos iguales, no todos respondemos de la misma manera, y cuando uno trata de ir y llevar el diálogo, llevar un poco de luz, de iluminar a la otra persona, hacerlo siempre desde la empatía, hacerlo siempre desde el amor, del cariño y no desde el ataque, porque eso va a provocar ni más ni menos que el efecto rebote y va a hacer que la otra persona se cierre absolutamente. Entonces, nosotros tenemos que tratar de saber llevar la situación, de cómo entrarle, de cómo dialogar, porque también son familias, son amigos, son parejas, y no está bueno discutir por cuestiones que tengan en cuenta que nos excede a nosotros, porque no quiere decir que la otra persona sea ni buena ni mala. Entonces, es tener ese tacto al momento de compartir y de ayudar a los demás. Ahora, Robert, a esto, hablando un poco más a nivel teórico, estamos hablando un poco de cómo fortalecernos y cómo estar también espiritual, terrenalmente y demás. A nivel espiritual, a nivel energético, en otros planos, ¿cuántos planos hay? Entonces está haciendo una batalla entre la luz y la oscuridad. Pero ¿cómo se libra esta batalla en los otros planos? ¿Cómo podemos describir eso? Para la persona que no está versada en el mundo energético, tiene una manera de saber cómo está la batalla en el otro lado, que es a través de las emociones. O sea, nuestro sistema emocional está literalmente reaccionando a cada momento a lo que pasa en el otro lado. O sea, vamos a decir lo que el corazón, según sentimos unas cosas u otras, estamos reaccionando a esa parte invisible que llamamos cuarta dimensión. O sea que una manera de entender cómo están las cosas en otro lado es escuchando nuestro corazón y dejándonos sentir las cosas. Muchas veces, o por lo menos algunos individuos, pues están tan ajetreados en su día a día que dedican poco tiempo a escucharse. Pero realmente un buen ejercicio que podemos hacer para saber cómo están las cosas es dedicar un rato del día a escucharnos a nosotros mismos y describir como si estuviéramos haciendo un diario, no hace falta que lo escribamos, pero podemos describir qué sentimos, qué ha pasado, y seguramente vamos a entender mejor lo que está pasando. Digamos que la oscuridad, desde el otro lado, nos manda ataques psíquicos. Estos ataques serían como una bomba de información, un paquete de información demasiado grande. Y cuando es demasiado grande es como si tú te tragaras un alimento que no has masticado y es tan grande que realmente no pasa por el esófago. Pues emocionalmente pasa lo mismo, se nos queda ese nudo en el estómago, ese nudo en el esófago, ese nudo emocional. Cuando nosotros somos capaces de describir lo que sentimos, incluso aunque sea algo muy raro y muy ambiguo, vale, pues dedica un buen rato a describir exactamente lo que sientes, todos los matices, todas las escalas, y las vas escribiendo una tras otra, y entonces estarás desprogramando el hechizo que te han echado, porque siempre nos hacen hechizos. En las películas, por ejemplo, en la publicidad, uno llega y dice, uy, me siento mal. Digo, vale, pues ahora frena y descríbeme por qué te has sentido mal. Descríbeme todos los aspectos. Y te darás cuenta de que hay muchísima información que está encriptada en esa emoción. O entras en un centro comercial y me dices, uy, qué mal me siento. Digo, vale, la calefacción estaba muy fuerte, la luz estaba muy fuerte, la música era molesta, había mucha gente, has notado que la gente cada uno iba a su aire, que no había realmente una buena conexión, que no había una buena vibración. Vale, pues todo eso descríbelo. Y te darás cuenta que entonces todos los hechizos
psíquicos que se dan en nuestro campo energético se empiezan a deshacer uno detrás de otro. O sea que es una muy buena manera de protegerse. Como a veces te van a llegar ataques psíquicos, la mejor manera es aprender a deshacerlos. No, perfecto. Me encantó lo que dijiste, me encantó los ejemplos que diste, Robert. Es muy importante esto que vos decís, porque son diferentes idiomas y es como, mismo cuando como se habla de la ley de atracción o de las leyes universales y demás, es decir, somos cuerpo, mente y alma, cuerpo, mente y espíritu. Entonces, es necesario también comprender el idioma y saber manejarnos en los tres aspectos, porque al mismo tiempo los pensamientos alimentan los sentimientos a los pensamientos, eso repercute en lo que atraemos, lo que hacemos, lo que damos, cómo nos sentimos. También me acuerdo que al principio cuando recién comenzaste a hablar, también hablaste del sentir, de ver el tema del corazón, porque de ahí también tenemos la biodecodificación, ¿no? Cuántas enfermedades, cuántas cuestiones surgen o malestares a partir del sentir o a partir de no saber expresar ni dialogar con aquello que está pero no se ve. No todo está sobre la mesa a nivel terrenalmente hablando, sino hay muchas cuestiones que es un idioma nuevo, el espiritual, el energético, pero tenemos que aprender a dominarlo porque la cuestión es así. Hoy en día creo que el mundo en esta dualidad se divide en dos, o dominás o sos dominado, ¿o no, Robert? Absolutamente, claro. Es decir, o tomas el mando y eres el jugador o eres un espectador. Y si eres un espectador vas a perder. O sea, no puedes ser un buen jugador si no te colocas como tal y asumes la responsabilidad. En este idioma emocional que es tan difícil de descifrar y que no nos han enseñado, como hemos dicho, el gran problema que tenemos para decodificarlo es que siempre hay contradicciones dentro de lo que sentimos. Quiero una cosa pero me da miedo conseguirla y porque al conseguirla a lo mejor se incorporan nuevas responsabilidades y esas responsabilidades tengo agregadas prejuicios, ideas preconcebidas sobre lo que me puede traer y entonces ahí tengo ese quilombo montado. Entonces, ¿cómo lo deshago? Tengo que expresar todas las ideas que están involucradas una por una hasta darme cuenta de que todas las ideas por separado son sensatas. O sea, cada cosa que pienso al respecto tiene una lógica. No hay nada que sea estúpido. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de las enfermedades, pues hay una parte de ti que quiere una cosa, otra que quiere la contraria. Entonces, lo que crea la colisión interna y lo que hace que alguien enferme es que hay ideas contrarias. Una es quiero esta y otra me dice que, por ejemplo, que es peligroso o que no me apetece. Pues entonces, como las dos están a la vez, yo estoy tirando de mí en diferentes aspectos. Por una parte me estoy protegiendo, por otra me quiero expandir, por otra me protejo, por otra me expando y al final hay un choque de energías dentro de mí. Cuando uno intenta decodificar todas esas órdenes que me he ido dando, todas son lógicas por sí solas, pero incoherentes entre sí, hay un momento que se crea un hilo conductor, las ordenas todas y eso es lo que llamamos maestría de los estados de ánimo. Es cuando uno consigue que los deseos del alma consigan sincronizarse con las emociones y también con las ideas y planteamientos intelectuales. Emociones y también con las ideas y planteamientos intelectuales. Cuando eso se produce, en el organismo tiene que haber salud y en la vida los sucesos tienen que fluir mucho más. Ya no habrá tantos trompicones porque los acontecimientos que se manifiestan en nuestra vida tienen un reflejo en lo que acontece dentro de nosotros a nivel mental y emocional. Claro, sería básicamente un sentir, pensar y accionar todo en la misma dirección y que no, justamente que vayan en paralelo, ¿no? O sea, ser consciente de cada uno de los aspectos, por eso la importancia de hablar de todos estos idiomas. Y no, para tener un poco de risa nomás, me produjo otra disonancia cognitiva escuchar la palabra quilombo saliendo de vos, Robert. Pero bueno, nada, es importante. Es importante seguir comunicándose, es importante, bueno, esto es un ejemplo de la comunicación que hay, de la conexión que se va dando y lo que uno va adoptando del otro. Es bueno también nutrirse de las personas con las cuales nos rodeamos, de a quién escuchamos, qué voces escuchamos, no sé si a quién o a qué, mejor dicho también, las dos cosas. Entonces, de acá de cara a todo lo que viene, nuevamente haciendo un resumen, así con taca, taca, taca. Eh, ¿Qué deberíamos hacer o cuáles serían los principales ejes para que estemos bien de acá a lo que viene? Sobre todo, para mí sería el más importante descubrir cuál es mi función dentro del colectivo. Claro, cuando uno busca conocerse a uno mismo, primero tiene que ver lo que le gusta hacer, lo que no le gusta hacer, y luego establecer una comparación que sea lógica, coherente y con suficiente perspectiva con los demás. O sea, uno se da cuenta de lo que hace viendo que es uno de los pocos que hace lo que hace, ¿no? Tú, por ejemplo, pues, ¿cuánta gente de tu edad
hay que se haya abierto un canal de esta temática? Pues poquísimos, con lo cual tú ya conoces cuál es tu talento, cuál es tu función, porque realmente hay poquísima gente de tu edad que tenga esa visión, que tenga ese impulso y que finalmente haga esa actividad. Seguramente gente igual de dotada que tú hay mucha, pero la mayoría no han dado el paso. Entonces, si no han dado el paso, entonces tú tienes una confluencia de factores y características que te han llevado a hacer lo que has hecho. Pues para mí lo más importante ahora es entender cuál es nuestro papel en el colectivo. Algunos papeles son más silenciosos, son más privados, otros son más públicos y quizás son más fáciles de identificar, pero realmente por colectivo, no necesariamente respecto a la humanidad, puede ser respecto a tu pequeña tribu, respecto a tu familia, respecto a tus grupos de amigos, pero sobre todo la asignatura más importante de este 2023 y 24 son asignaturas de carácter colectivo. Es cómo me relaciono yo, no con un otro, sino con un otros en plural, con un grupo más grande de personas. Y es ahí cuando yo tengo que adquirir una función muy específica. La función que tengo yo solo no es la misma que la que tengo cuando estoy con otra persona o la que tengo cuando hay un colectivo. Claro, por ejemplo, la charla entre tú y yo ahora no es una charla entre tú y yo, es una charla respecto a un tercero que son los espectadores. Con lo cual no es lo mismo cuando hablamos en privado que en el formato, incluso que es un tono más serio, más formal, con las frases mucho más cerradas, porque hay unos terceros escuchando. Pues ese es el rol colectivo. Y eso es lo más importante de este 2023. Cómo actuamos respecto al colectivo cuando hay más de 2 personas involucradas. Y con respecto a eso, ¿qué opinas que es mejor? ¿Es mejor mantener, por ejemplo, hablando puntualmente de esto para traerlo como un ejemplo, ¿es mejor, sería mejor mostrarnos en simultáneo en todas las formas de la misma manera? ¿O vos decís a veces es necesario tomar ciertos roles o ciertas formas y demás? Porque acá está entre la sinceridad, entre lo que uno siente o entre las formas también, que al fin y al cabo no, las formas no te sacan de lo que vos realmente sentís y haces. Pero en ese caso, ¿deberíamos cuidarnos con las formas o deberíamos expresarnos en nuestra totalidad? La forma siempre es variable y se tiene que ajustar al formato. La esencia es otra cosa. Entonces, cuando hablamos de la esencia es, tus valores no pueden cambiar si es en público o si es en privado. Los valores tienen que ser los mismos. Pero la forma sí que cambia. Claro, cuando sacaste el otro día la canción tan buena, pues es un formato musical, con lo cual el tono es otro. No es lo mismo cuando estás dando una noticia que cuando estás haciendo una canción. Y entonces ahí vas a utilizar un tono mucho más cómico, más humorístico, más divertido, más de entretenimiento, con lo cual hay que comprender exactamente que la forma depende de cuál es el formato, es decir, de qué estamos hablando, cuál es el objetivo, cuál es la finalidad, cuál es el público. Por eso a veces a alguna gente le cuesta entender que la forma se va adaptando o va cambiando. Claro, yo con según quién hablo utilizo un formato, utilizo el otro. Si la otra persona es muy seria, pues yo voy más serio. Ahora, como el otro lo vea que es de broma, pues yo voy a hacer más broma. ¿Por qué? Claro. Porque hay una adaptación. Precisamente el colectivo es ese. Imagínate que todo nuestro colectivo ahora, de repente, este vídeo es para público exclusivamente musulmán. Pues seguramente adaptaríamos nuestro discurso para ellos. O ahora solo son matemáticos. Bueno, Claro. o solo son científicos. Digo, bueno, pues entonces utilizaríamos un lenguaje u otro. ¿Por qué? Por respeto al otro. No es una conversación entre tú y yo. Si es entre tú y yo me adapto a ti. Pero si es para un tercero, me adapto a ti y a los otros. Entonces, yo ya presupongo que el público de tu canal pues ya está completamente versado en todos los temas alternativos, con lo cual no le puedo empezar a explicar lo que es el nuevo orden mundial porque ya lo saben. No Claro, tiene sí, sentido sí. y hay un código base para todos ellos. Entonces, claro que nos adaptamos a nivel de forma porque es lo lógico. Bueno, esto es lo importante, lo que veníamos diciendo también con el tema de, por ejemplo, cuando hablamos con el otro, de comprender también la realidad del otro para poder expresar las cosas con una mayor efectividad, de tampoco de recibir ese choque o ese cierre del otro lado y tener esa paciencia, tener esa empatía de saber que todos también tenemos diferentes realidades, hay diferentes costumbres, diferentes pensamientos, impuestos inclusive y demás. Entonces, poder trabajar en nosotros mismos, pero trabajar, como bien dice Robert, en el colectivo, con los otros, pero comprendiendo también el panorama en el cual estamos. Entonces, hablar en cada situación del panorama en el cual estamos y tratar de ser lo más claros posible en eso, para llevar la luz de la mejor manera. Así que, Robert, muchísimas gracias por venir en el día de hoy. Sos bienvenido cuando quieras. Tus redes sociales están ahí en pantalla. Algo que quieras, un mensaje que quieras decir, también cómo te pueden encontrar.
Muchísimas gracias por tu labor, por tu trabajo, por tu presencia. Antes comentábamos, antes de hablar, pues eso, que en España todavía estamos haciendo algunas manifestaciones. Ojalá en Argentina también recuperéis esa tradición, aunque sea puntualmente, aunque sea por hacerlo como un evento lúdico, como un evento festivo prácticamente para reunir a todos los disidentes. Y solo espero eso, que se mantenga viva la llama. Yo creo que lo está, mucha gente ya se ha desinflado un poco, pero seguimos siendo muchos. Y también esto es, como decíamos, un videojuego con una criba. Y también los que se van desenganchando, pues será porque tampoco van a participar tanto en la creación de este nuevo mundo, o porque lo van a hacer desde otro lugar o en otra manera, en otras circunstancias, y ya está. También es, por supuesto, respetable. Por mi parte, me pueden encontrar, como ya has dicho, pues en la web de Cosmograma o en mis redes sociales, tanto en Telegram como en Instagram. Así que, por mi parte, encantado de estar aquí y, por supuesto, que cuando quieras, aquí estaré. Robert, un gusto enorme haberte recibido en el día de hoy. Valga la redundancia, no tienen por qué saberlo, el día de mi cumpleaños, así que un gusto, un regalo tenerte acá hoy. Así Pues que, feliz cumpleaños, Martín, y que tengas una próspera revolución solar, porque siempre el día del cumpleaños es uno de los energéticamente más importantes, así que si puedes, empieza como a planificar o proyectar todos tus deseos, que por eso se hace lo de la tarta de cumpleaños y te pide un deseo antes de soplar las velas, porque es el día que energéticamente tienes más probabilidades de manifestar tus deseos, así que dedícate si puedes un rato, bueno, por lo menos es mi sugerencia, y también para todos los que cumplan años, el día que cumplan años, a visualizar tus deseos, a sentirlos del corazón y a explotar y a expandirlos para que se cumplan. Robert, muchas gracias. Gracias, así que bueno, manos a la obra. Gracias a todos por estar en el día de hoy también. Vamos con eso me gusta, suscribiéndose y compartiendo para que esta información llegue a más personas. La pueden seguir a Robert. Nuevamente sus redes están en pantalla. Juntos por la verdad, juntos podemos. Robert Martínez, Martín Vázquez y esto fue Noticias Ocultas X.